El alba se deslizaba lentamente por la propiedad de Parker Schnabel, derramando una luz dorada pálida casi ceremonial sobre las copas de los árboles y reflejándose en la escarcha que se aferraba obstinadamente a la maquinaria silenciosa. La escena debería haberse desarrollado como cualquier otro día de trabajo. La bomba de agua debería haber cobrado vida atronadoramente. Las excavadoras deberían haber gemido y haberse despertado a trompicones. Las botas deberían haber crujido sobre la grava helada, mientras la tripulación reanudaba su interminable lucha contra el barro, el tiempo y la intemperie. Sin embargo, nada se movió. El aire mismo se sentía diferente, cargado de una anticipación tácita, el tipo de tensión que se instala justo antes de que algo enterrado durante mucho tiempo salga finalmente a la superficie. Parker estaba solo en el extremo más alejado del patio, fuera de una estructura que la mayoría de la gente apenas percibía. Era un edificio de almacenamiento, pero no como los demás esparcidos por la reclamación. Este era más nuevo, compacto, reforzado, con la intención más que con la conveniencia. Su puerta de acero estaba equipada con una cerradura mucho más avanzada que cualquier otra del lugar. Los espectadores de la serie habían visto el edificio innumerables veces en segundo plano, parcialmente oculto por los depósitos de combustible, y los remolques, siempre cerrado, nunca visible. A lo largo de los años, los fans especularon sin cesar. Los miembros del equipo bromeaban sobre él entre bastidores. Pero solo un círculo muy reducido sabía lo que realmente contenía, y esta mañana, Parker había decidido que el secreto no podía mantenerse por más tiempo. El equipo del documental lo notó de inmediato. Sus movimientos se ralentizaron, sus cámaras siguieron a Parker con una contención casi reverente. A la pálida luz de la mañana parecía diferente. No más viejo en años, pero sí más pesado de alguna manera, como si el liderazgo, la responsabilidad y la carga de verdades guardadas durante mucho tiempo se hubieran grabado bajo su resolución familiar. Sus manos enguantadas descansaban sobre una sola tecla, firmes pero deliberadas, el tipo de quietud que viene de saber que no hay vuelta atrás. Cuando habló, su voz era baja y controlada, despojada de bravuconería. Dijo que gran parte de lo que la gente creía sobre su éxito era cierto, pero no todo. Dijo que el oro que sacó de la tierra contaba solo una parte de la historia. El resto, admitió, había permanecido oculto porque nunca estuvo seguro de que el mundo estuviera preparado para entender lo que realmente costaba. El equipo intercambió miradas de incertidumbre. Hablaba de estrategia de legado familiar o de algo mucho más profundo que ambas cosas. Lo que más les inquietaba era que Parker nunca había hablado así ante la cámara. Detrás de él, los hombres se reunieron instintivamente. Mitch se inclinó hacia adelante con cautelosa curiosidad. Brennan se apartó cruzado de brazos, con el escepticismo titilando bajo su compostura. Tyson observó en silencio, con la atención fija no en el edificio sino en el propio Parker. Las temporadas de penurias compartidas les habían enseñado una cosa por encima de todo: Parker no exageraba. Si decía que algo importante aguardaba tras aquella puerta, entonces era real. Parker introdujo la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un chasquido profundo y metálico que resonó en todo el patio helado, más agudo que el propio frío. Tiró de la manilla. La puerta se resistió un momento, luego se abrió con un gemido, revelando una oscuridad densa e ininterrumpida. Las luces se encendieron. Los haces se abrieron paso entre las sombras para revelar estanterías apiladas con contenedores precintados, cajas pesadas y pilas ordenadas de sobres gruesos sin abrir. Pero nada de eso mantuvo su atención durante mucho tiempo. En el centro de la cámara había una caja de acero del tamaño de un baúl grande, atornillada directamente al suelo de hormigón. Su superficie estaba llena de abolladuras y arañazos. Cada marca sugería viajes, manipulación y una antigüedad que superaba con creces los pocos años que el edificio llevaba en la explotación. Grabado en el metal había un símbolo que Parker nunca había mostrado públicamente, uno que no pertenecía en absoluto al mundo de la minería moderna. Pertenecía a su abuelo, John Schnabel. Parker se arrodilló junto al maletín con movimientos lentos, deliberados y reverentes. El silencio se apoderó del lugar e incluso las cámaras parecieron vacilar, acercándose con el tipo de cuidado que suele reservarse a los objetos históricos
o a las confesiones más personales. Parker explicó que su abuelo le había regalado el maletín durante los últimos meses de su vida y que John solo le había dado una instrucción: no debía abrirlo hasta que Parker comprendiera el verdadero precio del oro. Durante años Parker lo ignoró. Persiguió yardas, batió récords, amplió operaciones, movió montañas en sentido literal y figurado. Los éxitos se acumulaban temporada tras temporada. Pero algo había cambiado durante la última campaña minera, algo que le obligó a enfrentarse a los límites de la propia ambición. Aún no describía el suceso en detalle. Solo decía que le había cambiado, y ese cambio le había traído hasta aquí. Desatornilló el marco y levantó la tapa. Dentro, había objetos que parecían fuera de lugar en la cámara acorazada de un minero, viejos diarios con los bordes deshilachados, cilindros de metal sellados cuidadosamente con cera, fotografías envueltas en hule y un único libro de contabilidad encuadernado en cuero más grueso que cualquier registro de producción o cuenta de oro que Tony Beats hubiera llevado jamás. Debajo de todo ello, envuelto en una pesada tela como un corazón dormido, descansaba algo totalmente distinto. Parker lo destapó lentamente. Era un lingote de oro, pero distinto a todo lo que allí se había visto. No era una pepita de aluvión, ni un lingote de refinería moderna. Este lingote estaba grabado con marcas desconocidas, símbolos tallados con deliberada precisión. En una esquina había un escudo profundamente prensado de aspecto antiguo, intencionado inconfundiblemente antiguo. Keller, el historiador contratado para documentar el proceso, dio un paso al frente visiblemente conmocionado. Dijo que las marcas se parecían a las utilizadas por las primeras expediciones anteriores a la minería moderna de la región. Señaló que la pureza era inusualmente alta, incompatible con el refinamiento típico de los aluviones del Yukón. El oro no era local ni en origen ni en método. Parker asintió, y por fin dijo la verdad ante la cámara. La cámara acorazada no contenía solo su oro. Contenía oro que su abuelo había descubierto décadas antes, oro de una fuente que John nunca nombró, oro que Parker había jurado proteger, oro que Parker temía ahora que tuviera consecuencias que aún no comprendía del todo. Cuando el peso de la revelación se asentó, Parker exhaló lentamente. Dijo que el bar era solo el principio. Los diarios, explicó, contaban la historia completa. El aire del interior de la cámara se sentía más frío ahora, como si la propia verdad hubiera desplazado algo invisible. Mitch se acercó con la linterna temblorosa mientras estudiaba las marcas antiguas y deliberadas, algo entre una advertencia y un mapa. El escepticismo de Brennan vaciló, su ceño se tensó cuando las preguntas surgieron más rápido que las respuestas. Tyson permaneció en silencio con los ojos fijos en Parker, comprendiendo instintivamente que aquel momento no tenía nada que ver con la riqueza. Se trataba de la herencia, de la ascendencia, de todo lo que Parker había cargado en solitario desde el día en que murió su abuelo. Parker colocó el lingote de oro con cuidado sobre la caja de acero y cogió el libro de contabilidad encuadernado en piel. Al abrirlo se levantó polvo que se deslizó por la luz como ceniza que cae lentamente. El nombre de John Schnabel estaba escrito en la portada con su inconfundible mano. Cuando Parker abrió el libro, las páginas crujían por el paso del tiempo. Hizo una pausa, estabilizándose antes de leer en voz alta la primera anotación. La fecha se escribió décadas antes de que naciera Parker. John describió una temporada minera como ninguna otra, en la que se había adentrado mucho más en el desierto de lo que aconsejaba su tripulación. El equipo falló, el tiempo se volvió violento y las provisiones escasearon. Sin embargo, siguió adelante impulsado por algo que se negaba a nombrar. Entonces, de repente, el tono de la entrada cambió. John escribió sobre el descubrimiento de un estrecho cañón fuera del canal principal, un lugar al que llegó por accidente cuando sus mapas fallaron. Allí, enterrado entre desprendimientos de rocas y raíces retorcidas, encontró metal, no escamas, no polvo, barras de metal antiguas extrañas, marcadas con símbolos que no podía descifrar. Al principio solo había cogido una barra, pero cuando regresó semanas después encontró más esparcidas cerca de los restos de una estructura que no parecía ser una cabaña ni una choza minera. Algo más antiguo, algo abandonado,
mucho antes de que comenzara la fiebre del oro. Keller se inclinó hacia él susurrando que esta descripción no coincidía con ninguno de los yacimientos documentados del Yukón. Ninguna de las expediciones, ni siquiera los primeros topógrafos europeos o rusos, habían registrado tales hallazgos. John había descubierto algo indocumentado y había decidido mantenerlo en secreto. Parker siguió leyendo. John escribió que había intentado enseñar el bar a un socio de confianza de otra empresa minera, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre murió inesperadamente en un accidente de maquinaria que John describió más tarde como sospechoso. Después de eso, John no volvió a hablar del bar. Lo escondió y escondió también los diarios. Las siguientes entradas cambiaron de tono. John no escribió sobre descubrimientos, sino sobre el miedo. Creía que alguien le había seguido después de su segundo viaje al cañón, alguien que había visto más de lo que debía. Escribió sobre huellas cerca del arroyo donde no debía haber ninguna, sobre sombras que se movían por la noche, sobre conversaciones con hombres que le hacían demasiadas preguntas sobre dónde había estado. Describió cómo se sentía vigilado cuando trabajaba solo. Describió amenazas disfrazadas de advertencias. Describió cómo se hundía al darse cuenta de que el oro que había encontrado no pertenecía a la mina ni siquiera al Yukón. Pertenecía a un linaje más antiguo que el propio país. Parker hizo una pausa dejando que el peso de las palabras se asentara sobre la bóveda. Admitió que cuando su abuelo le entregó el maletín, se negó a abrir los diarios durante años. No quería heredar el miedo sino la fuerza. Pero la temporada pasada algo cambió. Un hombre se le acercó en una exposición minera en Europa, hablando en vagos acertijos sobre legados familiares e historias perdidas. El hombre mencionó el nombre de Schnabel, mencionó oro no de esta tierra, mencionó la lealtad, y preguntó a Parker si alguna vez había encontrado algo que no pudiera explicar. Esa noche Parker abrió el maletín por primera vez y encontró 7 lingotes envueltos en la tela de su abuelo. Encontró los diarios. Encontró un pequeño mapa enrollado atado con un cordón de cuero. Y debajo de él, encontró una carta dirigida a él. Los ojos de Tyson se abrieron de par en par. Mitch se acercó más. Brennan bajó los brazos ya no escéptico sino preocupado. Parker sacó ahora la carta. El papel estaba arrugado por los años de almacenamiento. La desdobló y leyó en voz alta. Hijo mío, si estás leyendo esto, es que la vida te ha pedido más de lo que esperabas. Espero que crezcas fuerte. Espero que crezcas sabio. Y espero que nunca sepas lo que me costó este oro. Pero si el peligro te encuentra, debes entender. Lo que encontré no era un tesoro, era una prueba. La sala se quedó en silencio. ¿Una prueba de qué?, susurró Mitch. Parker siguió leyendo. El oro no estaba destinado a ser cogido. Pertenecía a un pueblo que se movía por estas montañas mucho antes de que hombres como yo excavaran caminos en la tierra. Creo que escondían sus riquezas para protegerlas durante un viaje o una huida. Les perseguían, no sé por quién, pero dejaron su rastro en los símbolos que ves. Si ese rastro reaparece, los hombres vendrán a buscarlo. Si te encuentran, sé precavido. No confíes en nadie que ya conozca las marcas. Keller exhaló bruscamente. Dijo que los símbolos de la barra eran antiguas marcas heráldicas, posiblemente vinculadas a grupos aristocráticos desplazados que huían de conflictos a través de los continentes. Dijo que algunas familias llevaban oro por todo el mundo con la esperanza de reconstruir lo que habían perdido. Algunos nunca llegaron, otros desaparecieron por completo. Parker bajó la carta. Dijo que había algo más, algo que aún no había revelado. Volvió a meter la mano en el cofre y levantó el mapa enrollado. Lo desenvolvió despacio, y la tripulación lo vio. Un mapa dibujado a mano del cañón que John describió. Una marca roja en su centro y debajo escrito de puño y letra por John Schnabel. Parker miró a las cámaras con expresión resuelta. Dijo que la cámara acorazada no contenía el mayor secreto sino el cañón, y ahora que la verdad había salido a la luz, no tenían más remedio que volver. La carta que lo cambió todo. La carta sellada yacía pequeña y deliberada en las manos enguantadas de Keller. El escudo de cera coincidía con el emblema estampado en la tapa del cofre, y el sello real había insinuado un linaje más complicado que la prospección local. El compartimento se sentía cargado como si la propia draga estuviera escuchando.
Los hombres que habían vadeado el cieno y el salvamento se acercaron sus respiraciones superficiales en el aire frío. Keller introdujo una fina hoja bajo el lacre y levantó el sello con la cautela de un hombre que abre algo que podría alterar el mapa de lo que creía saber. El papel del interior había envejecido hasta volverse marrón seco, los bordes quebradizos, pero la tinta obstinadamente legible. Keller leyó en voz alta, con voz firme al principio, y luego vacilante, a medida que el significado se extendía. Las palabras hablaban de huida y miedo de llevar la riqueza a través de los océanos y esconderla donde el mundo no pensara mirar. La mano del escritor insistía en que el dinero en efectivo permaneciera secreto. Si alguna vez se encontraba, las consecuencias no se medirían solo en moneda. Tony escuchaba con las manos apoyadas en las rodillas. El equipo tenía las cámaras preparadas, pero incluso los objetivos se sentían intrusos ante un documento que trasladaba la historia al presente, continuó Keller. La carta advertía de que quienes habían enterrado el dinero huían de la persecución, que portaban conocimientos lo bastante peligrosos como para seguirles a través de los continentes. Describía emisarios y cazadores, hombres que rastrearían las marcas y los mapas y no dudarían en reclamar lo que se había ocultado. La instrucción era despiadada en su claridad: dispersar el almacén, enterrar las pruebas, y si el descubrimiento era inevitable, destruirlo todo antes que permitir que el secreto volviera a su origen. El historiador dobló el papel con una mirada que sugería más preguntas que respuestas. Dijo que el lenguaje y las frases daban a entender un fervor político anterior a los modernos estados-nación, a familias y facciones que movían capitales y manuscritos por igual para sobrevivir. Un segundo sobre, más pequeño y oscuro por el paso del tiempo, se coló entre los pliegues de las cartas. El nombre de Tony no figuraba en él, pero la letra sugería que se trataba de un destinatario privado. El trozo de pergamino que había dentro contenía una sola frase escrita con letra apresurada y apretada: «El río esconde más que la draga». La cara de Keller cambió al oír la frase. La leyó 2 veces antes de explicar lo que implicaban los mapas. La draga podría haber servido de punto de referencia, no de bóveda, señalando escondites sumergidos, enterrados o simplemente perdidos en las corrientes y el cieno. La implicación reconfiguró la escala del descubrimiento. No se trataba de un alijo aislado, sino de una red diseñada para hacer circular riqueza e información al amparo de terrenos remotos y aguas corrientes. Fuera de la draga, el Yukón parecía comprimirse en un solo silencio. Tony se acercó a la escotilla y echó un vistazo desde la cubierta hacia el río, viendo la fina y dura piel de hielo y el lento y sigiloso caudal que había debajo. Pasó un curtido pulgar por el reborde de la tapa del cofre, como probando si el pasado podía morder. Keller sugirió que rastrearan los antiguos canales que había trabajado la draga. Si los mapas eran exactos, los depósitos y contenedores podrían haber sido colocados en Bens y Edis años antes, trasladados u ocultados por los cambios estacionales. El ingeniero advirtió de los peligros de las operaciones de la época de la draga. Las corrientes se habían desplazado, los bancos se habían derrumbado y el metal corroído. La recuperación requeriría precisión y paciencia más que fuerza bruta. Tony exigía un enfoque metódico. La fotografía, el sello, el cofre y sus documentos serían transportados a una instalación segura para su análisis. Sin embargo, la advertencia de la carta pesaba sobre él. No se trataba de una mera búsqueda del tesoro, sino que insinuaba una persecución. Imaginó a los hombres de hace décadas navegando por la luna y el mapa, escondiendo cajas bajo las raíces y bajo el borde del río. Imaginó a emisarios trazando marcas heráldicas en una barra y aprendiendo a seguir un olor que solo ellos entendían. La posibilidad de que aún existieran herederos o cazadores armados con conocimientos que los mapas codificaban hizo que la apuesta fuera inmediata. Keller extendió un mapa sobre la cubierta de la draga y trazó líneas dibujadas con una mano antigua y segura. Un símbolo se repetía, un círculo con 3 líneas que se cruzaban, una señal que, según Keller, podría indicar un punto de entrega o un punto de encuentro. Keller comparó el dibujo con imágenes de satélite y con los registros históricos de dragado de la draga. Los patrones se alineaban en lugares donde el río había surcado alguna vez la orilla, produciendo recortes,
y pequeñas islas que podían ocultar un cajón. Tony escuchó absorbiendo cada detalle con la mente práctica de un hombre que tomaba decisiones en función del riesgo y la rentabilidad. Aceptó una búsqueda controlada, pero también insistió en que trataran la información como si fuera peligrosa. La noticia del hallazgo no pudo contenerse durante mucho tiempo. Al anochecer llegaron hombres y vehículos de los asentamientos más cercanos, con un interés que oscilaba entre lo profesional y lo oportunista. Las autoridades locales solicitaron su presencia y Tony consintió en que se estableciera un perímetro vigilado. Rechazó una publicidad más amplia. Había visto cómo el rumor se infla en reclamación y cómo la reclamación invita al conflicto. Recordó la advertencia de su abuelo sobre el coste. Keller abogaba por la transparencia con la debida salvaguarda. Tony por el control. Al final llegaron a un equilibrio, aseguraron el material probado, permitieron el acceso a investigadores acreditados bajo vigilancia y planificaron expediciones a los hitos del río con especialistas a primera hora. Aquella noche, la draga parecía menos una reliquia y más una marca en un viejo mapa redescubierto. Tony se sentó junto a la escotilla sellada y desplegó uno de los frágiles mapas del cofre bajo la linterna. Las líneas esbozadas en tinta descolorida sugerían rutas y puntos de encuentro que cruzaban las fronteras del entendimiento. Leyó las notas de John Schnabel, en los márgenes una caligrafía de minero llena de precauciones. John había dibujado símbolos y los había anotado con el tipo de taquigrafía que un hombre utiliza para el peligro. Tony sintió el peso personal de la administración. Esperaba riqueza. Le habían dado historia y con ella una responsabilidad cuyos bordes eran más afilados que cualquier reclamación legal. Antes de dormir ventilaron escenarios. Si los cazadores descendían con violencia, defenderían el cofre o los mapas. Si los descendientes de los que ocultaron los bienes se presentaban reclamando la herencia. ¿Cómo se adjudicarían las reclamaciones entre naciones y generaciones? Las preguntas eran prácticas y morales. Las respuestas requerían consejo, diplomacia y un valor distinto del que se mide en onzas de oro. Tony se dio cuenta de que custodiar el descubrimiento podría costarle más que el tiempo o el dinero perdidos. Mientras el amanecer se convertía en otra fría mañana, el equipo preparaba equipos de buceo y dragado adaptados para la recuperación. El historiador y el ingeniero ultimaban las coordenadas mientras los guardabosques reforzaban las patrullas. Keller guardó una caja segura con los documentos más frágiles en el sello y se la entregó a Tony con un solemne movimiento de cabeza. Fuera lo que ocultaba el río, el cofre había demostrado que la carta era cierta. Las reliquias tenían un significado que invitaba a la persecución. Tony cerró la escotilla y sintió que empezaba la vibración de los motores mientras los hombres se movían con un propósito más pesado que la prospección. Ya no eran solo mineros. Eran guardianes los primeros en responder a una vieja geografía del secreto que se despertaba con cada línea revelada y cada punto marcado. El río abre su desembocadura. La mañana amaneció con una luz gris que afilaba los bordes del Yukón como una cuchilla. El campamento se movía con la urgencia de los hombres que comprendían que ya no estaban ante un simple descubrimiento. Tony Schnabel estaba de pie en la orilla del río, observando la lenta corriente que se deslizaba bajo una fina costra de hielo fracturado. El mapa que Keller había estudiado medianoche señalaba claramente este lugar, un recodo en el que el agua se hacía más profunda y la orilla se inclinaba hasta formar una hondonada natural. Si algo más habían escondido las personas que huyeron con aquellos lingotes de oro sería aquí. La tripulación se reunió en silencio. Mitch comprobó los cables del cabrestante. Brennan preparó el generador para las bombas de agua. Tyson inspeccionó los vadeadores y las líneas de recuperación. Keller se quedó con el mapa en la mano, visiblemente dividido entre la emoción y la aprensión. Tony dio la señal. Comenzaron la búsqueda sondeando el lecho del río con largas varillas metálicas, introduciéndolas en el limo para palpar si había algo antinatural. El agua fría se tragó sus botas y les entumeció las piernas, pero siguieron trabajando a un ritmo disciplinado. Pasaron minutos, luego una hora, luego otra. No salió a la superficie más que barro y piedras de río. La mandíbula de Tony se tensó. Estaba acostumbrado a las largas probabilidades de la minería, pero esto era diferente.
La carta no había hablado con acertijos, sino que había lanzado una advertencia. El mapa había sido preciso. Si había algo enterrado aquí, el río lo ocultaba bien. Mitch se detuvo a mitad de la exploración levantando una mano. Sintió algo sólido. Ni roca ni madera. Algo metálico pero apagado. Tony vadeó hacia él con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Volvieron a colocar las varillas. Volvieron a sentir el objeto a medio metro bajo el limo compactado. Tony ordenó poner la bomba a máxima presión. El agua irrumpió en el lecho del río, enviando nubes de lobreguez que se arremolinaban río abajo. Una forma emergió en el agua oscura rectangular pesada envuelta en lo que parecía una vieja lona impermeable, sujeta con cierres metálicos. Brennan murmuró una maldición en voz baja. Tyson apagó la bomba y el equipo empezó a limpiar el barro a mano. Cuando por fin levantaron el contenedor hasta la orilla del río, todos los hombres sintieron el cambio. La lona estaba reforzada con fibras enceradas del tipo utilizado en los antiguos transportes marítimos. Los cierres metálicos llevaban el mismo tenue escudo encontrado en el oro y en el cofre de la cámara acorazada. Keller susurró que esto lo confirmaba. El lugar del dragado y esta ribera formaban parte de una única red. Las personas que huyeron habían escondido múltiples alijos, no uno, y los escondieron de formas que solo alguien con el implacable coraje de John Schnabel podría haber encontrado. Tony cortó la lona con una navaja multiusos. La tela se descorrió. Dentro había otro cofre más pequeño que el primero, de madera de hierro tan densa que la hoja apenas lo arañó. La cerradura estaba oxidada pero intacta. Tony la abrió con una palanca. Las bisagras chirriaron. La tapa se levantó. La tripulación se asomó. Dentro había fardos envueltos en tela y atados con cuerda. Parker levantó el primero desenvolviéndolo lentamente. Dentro había diarios, docenas de ellos escritos en idiomas que ninguno de ellos reconocía, llenos de mapas, símbolos y relatos de viajes anteriores a la exploración moderna del Yukón. Algunas páginas estaban manchadas de agua, otras rotas, pero la mayoría estaban intactas, preservadas por el frío y el cofre sellado. Entonces Keller desenvolvió otro fajo. Se le cortó la respiración. Dentro había pergaminos no de papel, sino de pergamino, gruesos blanquecinos enrollados apretadamente y sellados con cera estampada con el mismo escudo. Tony se quedó mirando los pergaminos. Si eran reales, su valor era inconmensurable, no en oro, sino en historia. Mitch hizo la pregunta que nadie quería formular. ¿Por qué enterrar estas cosas aquí?, respondió Keller lentamente. Porque la gente que los llevaba creía que el Yukón era más seguro que el mundo que dejaban atrás. Utilizaban la naturaleza salvaje como guardián. Confiaban más en la tierra que en los gobiernos o los ejércitos. Mientras Tony procesaba la magnitud del hallazgo, un guardabosques trotó hacia ellos desde la línea de árboles. Parecía cansado e inquieto. Había visto a 2 hombres observando desde la cresta. Ni lugareños, ni trabajadores, ni nadie que los guardabosques reconocieran. Se marcharon en cuanto se acercó. Tony sintió que le recorría una ola de frío. Había comenzado. Regresaron al siniestro con el cofre asegurado en una caja de transporte de acero. La tripulación trabajaba en un silencio apresurado. Tony ordenó vaciar la cámara acorazada de material innecesario para almacenar el nuevo hallazgo. Dentro del edificio de almacenamiento estudió los pergaminos y diarios a la luz de una linterna. Un sentimiento de responsabilidad le apremiaba. Esto era más grande que la minería, más grande que el legado, más grande que el oro. Keller tradujo lo poco que pudo. Los diarios hablaban de un viaje a través de continentes, un grupo que huía con conocimientos que los hombres poderosos trataban de controlar. Llevaban oro para financiar su huida. Llevaban documentos que aquellos hombres querían destruir. Viajaron a través de océanos, tormentas y traiciones hasta que llegaron al extremo norte del mundo. Y en algún punto de ese viaje John Schnabel se había cruzado en su camino, o se había tropezado con sus restos, o había heredado su secreto sin pedirlo nunca. Al pasar las páginas, Tony sintió la presencia de su abuelo en cada línea de su cuidadosa caligrafía en el libro de contabilidad de la cámara acorazada. John no le había tenido miedo al oro. Había tenido miedo de lo que representaba el oro. Aquella noche, Tony se quedó fuera de la cámara acorazada mientras el viento arrastraba la nieve por el suelo. Las luces del campamento parpadeaban.
La oscuridad apretaba con fuerza la línea de árboles. Los guardabosques patrullaban con las radios apretadas. Mitch y Brennan limpiaban el equipo sin hablar. Tyson vigilaba cerca de la carretera. Todos lo sentían. Algo se había despertado. Algo había estado observando desde lejos, esperando una brecha en el secreto. Ahora la brecha se ha producido. Tony cerró lentamente la puerta de la cámara acorazada. El acero sonó en el frío. Susurró que la verdad no podía seguir enterrada, y tampoco las consecuencias, lo que Parker ya no podía ocultar. La noche se cernía sobre el siniestro como una cortina tensa, dejando solo el tenue resplandor de las luces de trabajo esparcidas por el patio. Parker Schnabel estaba solo fuera de la cámara acorazada, con la respiración entrecortada en pequeñas nubes, mientras miraba fijamente la pesada puerta de acero. En su interior descansaba una herencia que no había pedido. Lingotes de oro con marcas antiguas, diarios prohibidos, pergaminos sellados con crestas olvidadas y una red de secretos enterrados durante generaciones. Detrás de él el campamento se movía con un silencio tenso. Mitch comprobó los niveles de combustible de los generadores. Brennan se aseguró de que el equipo pesado estuviera bloqueado. Tyson patrulló el perímetro con una linterna en el foco de alguien que esperaba problemas. Los guardabosques escudriñaron la arboleda una y otra vez. Todos sintieron el peso de unos ojos invisibles. Parker entró en la cámara acorazada y cerró la puerta tras de sí. La linterna parpadeó suavemente arrojando una luz cálida sobre las reliquias dispuestas sobre la mesa de metal. Primero cogió los pergaminos cuyos sellos de cera estaban agrietados por el paso del tiempo, pero aún conservaban su emblema distintivo. Trazó el escudo con el pulgar preguntándose hasta dónde habían viajado esos objetos, cuántas fronteras habían cruzado, cuántas vidas habían cambiado. Keller había pasado horas intentando descifrar fragmentos de los diarios. Los escritos describían a familias exiliadas que escapaban con objetos considerados demasiado peligrosos para dejarlos atrás. Escribieron sobre la persecución y la amenaza de hombres poderosos que creían que el destino podía controlarse a través del oro y el conocimiento. Huyeron a tierras donde nadie les seguiría, tierras como el Yukón. Parker levantó uno de los antiguos pergaminos hacia la luz. El pergamino era grueso, casi correoso. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero seguía siendo fuerte donde la mano había presionado con más firmeza. Keller había teorizado que estos documentos contenían genealogías, códigos o incluso reivindicaciones territoriales ligadas a linajes premodernos. Si se hicieran públicos, su existencia podría poner en tela de juicio los relatos históricos y desatar disputas mucho más allá de los límites de las concesiones mineras. Parker dejó el pergamino y al sentir el peso de la historia bajo sus dedos, comprendió por qué John Schnabel se lo había advertido en la carta. El oro no era el verdadero tesoro, sino el conocimiento. Mientras se acercaba a los diarios, un golpe seco resonó en la puerta de la cámara acorazada. La voz de Tyson llegó tensa pero firme. Dijo que se acercaban vehículos no desde la carretera principal, sino desde el viejo camino maderero que cortaba por detrás de la cresta. Parker sintió que el frío familiar le oprimía el pecho. Cogió la linterna y salió al exterior. Los guardabosques ya estaban situados hablando en voz baja. Mitch y Brennan estaban junto a ellos con las herramientas en la mano, pero los ojos dirigidos hacia la línea de árboles. Los faros parpadeaban entre los pinos abriendo caminos irregulares entre las ramas. Los vehículos se detuvieron a varios metros con los motores al ralentí como animales respirando en la oscuridad. Salieron 3 hombres. No eran lugareños ni mineros. Sus ropas estaban limpias, sus abrigos eran demasiado finos para el duro trabajo del Yukón. Uno llevaba un maletín, otro portaba un tubo de documentos doblado. Se acercaron despacio, con pasos medidos como si ensayaran cada movimiento. El hombre que iba en cabeza se detuvo justo al otro lado del límite del foco y se presentó no por su nombre, sino por su afiliación, Instituto Internacional de Preservación, División de Recuperación Cultural. Las líneas eran pulidas, pero su presencia parecía ensayada, estratégica, diseñada. Afirmó conocer un conjunto de artefactos que se creían perdidos siglos atrás y que contenían reclamaciones de linaje vinculadas a familias disueltas por conflictos. Habló con elocuencia sobre la administración y el patrimonio mundial,
pero Parker notó que sus ojos se desviaban hacia la cámara acorazada con un hambre que ningún erudito sentía. Keller se adelantó interponiéndose entre ellos y la puerta de la cámara acorazada y les preguntó cómo sabían que las reliquias habían salido a la superficie. El hombre respondió que los rumores se movían con rapidez en el mundo de las antigüedades y que su organización había estado esperando el descubrimiento en algún momento. Dijo que todo lo que había dentro de la cámara pertenecía a la historia y debía ser entregado para su transporte inmediato. Tony habría discutido. Mitch habría gruñido. Brennan habría dado un paso adelante. Pero esta era la tierra de Parker. La bóveda de Parker. Decisión de Parker. Dijo a los hombres que no se llevaban nada. El hombre del maletín intentó la diplomacia. Habló de ramificaciones legales, de violaciones culturales, de precedentes y jurisdicción. Pero Parker le cortó. Dijo que las reliquias se habían encontrado en suelo canadiense en una reclamación legal y que ahora estaban bajo la protección tanto de las autoridades locales como de los equipos de documentación oficiales. La sonrisa del hombre se tensó. Dijo que vendrían otras partes si el instituto no podía recuperar los objetos pacíficamente. Dijo que Parker no podía imaginar la magnitud de la competencia por lo que había en la cámara acorazada. Parker se adelantó hasta que solo unos pasos los separaron. Su voz era baja, aterrizada, furiosa, sin elevarse. Les dijo a los hombres que durante generaciones su familia había trabajado esta tierra con sudor, tormentas y sacrificio. Dijo que la historia que había aterrizado en su suelo se había conservado con esmero, no con codicia. Dijo que nadie le intimidaría para que renunciara a algo que su abuelo había protegido con su vida. Los hombres le devolvieron la mirada con expresiones ilegibles. Tras un largo momento se retiraron a sus vehículos. Los motores se encendieron. Los faros desaparecieron entre los árboles, pero no sin una última advertencia. Esto no había terminado. Parker observó hasta que desapareció el último rastro de luz. Luego se volvió hacia la cámara acorazada. Ahora sabía que el secreto ya no era protección. En el momento en que abrió la cámara acorazada, había invitado al mundo a entrar. Pero no se arrepintió. La transparencia sería su armadura, la documentación su aliada. Y la verdad es su responsabilidad. Volvió a entrar en la cámara acorazada y puso la mano sobre los diarios. Susurró que no huiría de esto, que se enfrentaría a cualquier tormenta que viniera después. El viento del Yukón empujó contra la puerta de la cámara acorazada como si sellara su juramento. Mitch, Brennan y Tyson se unieron a él formando un círculo silencioso de lealtad más espesa que la sangre. El pasado había encontrado a Parker Schnabel y por fin había encontrado la fuerza para enfrentarse a ella.